Bueno, nos habíamos quedado en la parte del problema, solamente considerando lo que vienen siendo los gastos, hasta las pérdidas que dice de 1.86 newton sobre newton. Lo que nos estaban pidiendo asociado al problema es que en esta parte del diagrama de nuestro sistema podemos llegar a tener diferentes tipos de pérdidas. Generalmente son por válvulas o accesorios o por fricción. En este caso nos están pidiendo que calculemos la energía que suministra la bomba. Entonces esa energía pues obviamente no se pierde, esa energía se está añadiendo para el desplazamiento del fluido. Entonces aquí consideremos la energía que puede suministrar la bomba para mover ese fluido, pero también la energía que se puede llegar a perder por válvulas o accesorios, por ejemplo esta válvula de retención, incluso nos dicen por fricción, que de esta magnitud, la pérdida de energía por fricción. Incluso quien nos los menciona, dice, en el sistema las pérdidas de energía son causadas por la fricción y las válvulas de retención mientras el fluido fluye por la tubería. Entonces, aquí tenemos tres tipos de energía. La energía que suministra la bomba, que es positiva por llamarle así, y la energía que se pierde por la parte de la válvula, que para nosotros sería entonces algo negativo porque nos los va a restar de la energía que está suministrando la bomba. Pero también conforme va pasando el fluido, ¿sí?, por las capas que se generan por el movimiento del fluido, la fricción, que es el contacto del fluido con las paredes, pues también va mermando su movimiento, su avance, y esto se traduce como una pérdida también. Entonces aquí nos están pidiendo que calculemos la energía que suministra la bomba, es decir, cuánta energía está suministrando la bomba si se sabe que se tiene pérdidas por la válvula de retención que está ahí y lo que viene siendo por la fricción. Al menos por la fricción, pues dice que es de 1.86. Entonces ahí podríamos manejar que tanto la fricción como la válvula de retención, la magnitud de la pérdida es de 1.86. Porque también podríamos considerar, en caso de que se tuviera otro dispositivo, por ejemplo algún tipo de motor, pues también sería negativo, pero cosa que no es el caso. Entonces aquí tenemos el flujo volumétrico, la gravedad específica del fluido y esas pérdidas de fricción o por las válvulas de retención, que es de 1.86. ¿Qué otro valor teníamos o tenemos, mejor dicho? ¿Qué otro valor? La presión. Tenemos una presión de succión, que en este caso es negativa, de menos 28 kilopascales. Presión de salida o La presión de descarga, que es de ¿cuánto? ¿De cuánto es? Pues no lo notaron. ¿No lo anotó? Nada. Pues, si es la de arriba, sí, hay 296 kilopascales. 296 kilopascales. Entonces tenemos una presión de succión de menos 28 kilopascales y una presión de descarga de 296 kilopascales. Una vez que la bomba
toma el fluido y lo desplaza hacia arriba, al menos a una altura. ¿De cuánto? Altura. Aquí la parte de la altura se va a manejar como Z. Entonces tenemos 1 metro. Esta altura, hay que ponerle mucha atención, es considerando los dos puntos de referencia, el punto A y el punto B. Es decir, ZA, ¿cuánto vale? ¿Cuánto valdría? ZA, que es el punto de referencia en el punto A, y ZB, por ejemplo, ¿cuánto valdría? Que es el nivel o punto de referencia a la descarga. ¿Cuánto valdría ZA? 0. ¿Por qué vale 0? Está a nivel del suelo. ¿Y cuánto vale ZB? 1 metro. Esta interpretación pareciera que es muy sencilla, pero es muy necesaria para la aplicación de la siguiente fórmula que vamos a considerar. ¿Qué otro valor pudiéramos estar considerando asociado al sistema que tenemos aquí? Las características técnicas de cada una de las tuberías, tanto de la tubería de succión como la tubería de descarga. Ambas son de acero, porque podemos tener también tubería de cobre, pero son de acero. No nos mencionan el diámetro como tal, el diámetro interno que a mí me interesaría, porque por ahí está pasando el fluido, pero nos dicen que el tamaño nominal, es decir, el tamaño de la tubería como tal, es de un diámetro nominal de 80 y de 50 para la succión y la descarga respectivamente, y la cédula de 40 y 40. Prácticamente son de acero y son de cédula 40. Solo varía la parte de su diámetro nominal. El de la tubería de succión es más grande, por decirlo así, y la tubería de descarga es más pequeña. Pero ¿cuánto más pequeña? Pues hay que revisar las tablas en donde nos hacen mención tipo de tuberías y el diámetro nominal que se esté manejando. Entonces, solo hay que considerar esto: tubería de acero, cédula 40 y diámetro nominal 80. Lo mismo, pero diámetro nominal 50. Eso también es importante. ¿Qué otros datos me podrían estar aquí considerando que también sería parte del problema, jóvenes? Aquí, por ejemplo, yo le puedo poner, en lo que piensan, voy a poner tubería de succión, por ejemplo. ¿Qué otra variable pudiera estar manejando, jóvenes? Es una tubería de acero. Tiene un diámetro nominal, creo que de 80, si no me recuerdo. Y cédula 40. ¿Qué otra variable? Todavía no lo he considerado, pero debe de estar también involucrada. No, sí, eso ya lo dijimos, pero ¿qué otro dato, además de los datos técnicos de la tubería de descarga, por ejemplo? ¿Qué otro dato? Observen bien en la figura. Bueno, los que lo dibujaron y los que no, pues tubería de descarga también es de acero. Tiene un diámetro nominal de 40, ¿verdad? 50. Es cédula 40. Y cédula, también cédula 40. A ver qué otro dato. Recuerden que se tiene aquí la entrada de un fluido por la tubería de succión, llega a la bomba le añade energía para ser transportada hacia arriba y después pues salga por esta tubería de descarga. Aquí va a perder energía
por este tipo de válvulas y también va a perder energía conforme se va moviendo a través de la tubería por la fricción que se genera. Incluso esta pérdida de energía se puede traducir en forma de calor. De hecho, cuando hay fricción, se puede llegar a calentar la tubería. Entonces, ahí tenemos la entrada del fluido, repito, entra la bomba y la bomba la empieza a desplazar. Pero, porque existe esta válvula de retención y que también conforme va pasando el fluido a través de la tubería, va perdiendo energía por la fricción, que lo hace a través con las paredes de los tramos de tubería. Pero hay otra variable que ahorita no he considerado y que no se encuentra aquí, pero que también lo debo de manejar. No. La gravedad, ¿por qué la gravedad? Porque la gravedad va a ser como una fuerza que se va a oponer para que el fluido se desplace libremente. Entonces vas a tener la energía de la bomba que le va a transmitir al fluido y lo va a desplazar, pero tienes otra fuerza que le contrarresta ese movimiento. La gravedad específica. Entonces la gravedad, en este caso, ¿de cuánto equivale? Entonces no lo hemos considerado, pero como está haciéndose una elevación, entonces todo aquello que tenga una elevación o una caída, o sea, no precisamente una elevación, sino también una caída de fluido, pues va a tener o va a estar bajo el efecto de la gravedad. Entonces, gravedad es igual a 9.81 metro sobre segundo al cuadrado. Dígame, allá atrás. Gravedad específica que Es una de las características, una de las propiedades, mejor dicho, del fluido, que nos va a permitir, en este caso, buscar la relación de cuál es la densidad de un fluido con respecto al agua. densidad del fluido. Sí, la densidad del fluido con respecto a la densidad del agua. Ahorita vamos a ver esa fórmula. De hecho, ya lo manejaron en los problemas de la unidad 1. Si es que revisó los problemas de la unidad 1. Bueno, entonces tenemos todos los datos, yo creo que son los suficientes o los necesarios por el momento. Y tendríamos que empezar con la parte del planteamiento. Con respecto al planteamiento, usted no está notando, Arturo, ¿no? Sí, Bueno. Ahí, ¿y se ve la letra de los que están anotando? Ok. El planteamiento, pues nos están pidiendo que calculemos la energía que suministra la bomba al aceite. Entonces nos están diciendo, calcúlame cuál es la energía. Aquí se va a utilizar la ecuación, en este caso la ecuación de Bernoulli, que tiene que ver con el desplazamiento de fluidos de un punto A a un punto B, pero considerando tres variables más, que es la parte de si yo le agrego energía o si el sistema gana energía, por llamarlo así, o si el sistema pierde energía. Perdón por interrumpir. ¿De casualidad no tiene botellitas? Porque es una buena pregunta. Cuando se tiene pérdida de energía, yo les decía, puede ser por fricción, como es el caso, y por la válvula de retención que está ahí.
Entonces, ¿cuánto vale esa pérdida de energía, incluyendo los dos por fricción y por la válvula de retención? Vale 1.86 metros. Es decir, yo ya de toda la energía que me suministra la bomba, si me iba a dar chances de transportar los 100 metros, ahora, porque hay fricción y porque está esa válvula, me está restando 1.86 metros, casi 2 metros, ¿no? Nada más voy a llegar hasta 98 metros. Eso de fricción y de la válvula de retención, repito, es una pérdida de energía. Vamos a hacer un lado la parte de la fricción. Vamos a considerar nada más que yo tengo la válvula de retención. Entonces, sí existe por separado, por si lo quiere ver así, porque sí lo hay, que tú calcules la pérdida de fricción por otra parte y la pérdida por la válvula, sí se puede. Entonces, a lo que quiero llegar es que eso es un tipo de accesorio, ¿sí? Entonces, yo puedo tener pérdida de energía por la fricción, verlo desde un punto de vista individual, y por la válvula, también desde el punto de vista de forma individual. Nada más que aquí lo sumaron, pero bueno, esos son accesorios. Entonces, si yo vengo y aquí, por ejemplo, se me ocurre hacerle una desviación que ya no vaya hacia arriba, sino que ahora dice, pues ya llegó donde está la altura, ahora empieza otra vez otra superficie donde va a descansar la tubería porque lo voy a transportar hacia el otro punto. Entonces, yo aquí, ¿qué necesito? ¿Qué estoy necesitando ahí? Un codo. Entonces ahí voy a tener otra pérdida de energía. Entonces ahí, por codos, tengo otra pérdida de energía. Y también va a depender qué tipo de codo, porque puedo tener codo de 45, codo de 90, y le va a dar cierta pérdida de energía. Entonces, todos los accesorios que yo me imagine, válvulas, codos, niples, o sea, estamos hablando de que se conecten una tubería con otra, ¿cómo se le conoce también? Sí, son válvulas, codos, niples, reducciones, o sea, que dices, la tubería, por ejemplo, este es de diámetro nominal, el de la descarga es de 50, pero yo la quiero hacer más pequeña, le pongo una tubería de diámetro nominal 40, entonces ahí tengo una reducción. O dices, tengo uno de diámetro nominal de 50, quiero otra vez el de 80, una expansión, y hay otra pérdida de energía. Entonces, todo lo que yo le coloque a ese arreglo me va a generar pérdida de energía. Generalmente, válvulas, codos, expansiones, reducciones, ¿sí? Etcétera. Todo eso me puede llegar a generar pérdida. Y entonces me van mermando como que la capacidad de transportar ese fluido a ciertos metros. No precisamente de altura, sino también hacia lo largo. Todo lo que yo le haga, por ejemplo, dices, voy a meter la tubería así, luego para acá, y luego para allá, y luego para que suba, o luego otra vez que empiece a traer recto. O sea, todo eso son arreglos que se hacen y generan en su momento pérdidas de energía. Aquí nada más tenemos la válvula y la fricción que se esté generando, pero como yo le digo, ahí el valor de 1.86, perdón, considera la pérdida de energía de la válvula de retención y también la pérdida por fricción. Ya lo sumaron, pero lo puedes calcular de forma individual. Eso sí lo puedes hacer. ¿Cómo considerarías la pérdida de fricción? Pues el tipo de fluido, la densidad, la viscosidad, todo eso tendrías que ver. Bueno, entonces, pues vamos a plantear la ecuación en este caso. La ecuación es la siguiente, así que para que la anoten, jóvenes, es esto. Es una ecuación que obviamente pues hay una deducción atrás de todo esto, pero no vamos a hacer la deducción, no tiene caso por el momento. De hecho, si ustedes lo buscan en la bibliografía, pues ya
ya viene en el libro de mecánica de fluidos de Robert L. Bond, de ahí se tomó esta información. Específicamente donde dice bombas. Hay un apartado, un capítulo, creo que 6 o 7. Es la misma fórmula del último ejercicio sobre Mario. Vale, Esta es la misma fórmula del último ejercicio. así es, la ecuación de continuidad, pero ya considerando otras variables, como es la parte de agregación o pérdida de energía. Así es. Bueno, entonces ahí tenemos lo que viene siendo la ecuación de continuidad, pero considerando los aspectos de la pérdida como ganancia de energía. HA significa que es la energía, ¿sí? En inglés creo que es heat, creo que así estaba leyendo. Heat, creo que se escribe heat. Y A significa, pues, eso lo viene en la parte de la nomenclatura, que es con respecto a la energía que le va a agregar una bomba al fluido, la energía que le suministra una bomba a un fluido. Eso es lo que nos da a entender. Es la energía, o se refiere a la energía que le puede suministrar una bomba a un fluido, HA. HR, sí, es el que sigue, HR es la energía que le puede restar un motor a un fluido, la energía que le puede restar un motor a un fluido. Y HL es la energía por pérdidas de fricción o accesorios. Ahora, la pregunta es ahí, entonces, ¿qué nos están pidiendo de esa fórmula? ¿Qué tendríamos que estar calculando? Lea lo que acaba de anotar. A ver, lea lo que dice su problema. ¿Qué le está pidiendo el problema? Ya leyó todo y viene al inicio le dice qué es lo que le está pidiendo. La rapidez del flujo de volumen por acá. Nos están pidiendo esto, jóvenes, que calculemos, al menos que calculemos esto. A ver. Dice, calcule, aquí está, miren, lean, jóvenes, aquí está. Calcule la energía que suministra la bomba al aceite, es decir, la energía que la bomba le está suministrando al fluido, y se los acabo de dictar, que es HA. Entonces, vamos a calcular HA, o sea, tendremos que despejar toda esa fórmula. Solo se están restando, se están multiplicando. Pero antes de continuar, pues tendríamos o podríamos hacer algunas consideraciones, porque si vemos la parte del arreglo de nuestro sistema, la pregunta sería, asociado a lo que a la parte de si se añade o se pierde energía, pudiéramos empezar a decir que debemos de calcular HA, ¿sí? Porque nos están diciendo, calcúlame la energía que le suministra la bomba al fluido. HR, ¿qué viene siendo, jóvenes? La energía que puede perder, ¿no? Ajá. La bomba, de parte del motor, la bomba del fluido. Y la pregunta es, ¿yo tengo ahí algún motor que haga que pierda energía el fluido? ¿Sí o no?
pues no tengo. Entonces esto, pues yo no lo tengo, no tiene ningún valor, vale 0. La pregunta es, ¿tengo HL? Si es una pérdida de energía, ¿por cuál? ¿De qué tipo? Fricción. ¿Mande? La energía por pérdida de fricción. ¿Y qué más? ¿Y lo tengo? ¿Tengo eso? Sí lo hay. ¿Cuánto vale? Así es, entonces prácticamente de esta ecuación yo puedo eliminar nada más HR porque no tengo ningún motor ahí. Entonces yo puedo reescribir, ¿sí?, esta fórmula otra vez, pero ya sin el valor, o mejor dicho, ya sin la variable, mejor dicho, de HR, porque obviamente no la voy a utilizar porque en mi sistema no tengo ningún tipo de motor. Entonces quedaría así, porque no tengo ningún motor. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora yo necesito hacer un despeje. Así que despejen, por favor. Quiero que despejen ustedes HA. Un momentito. Adelante, lo escucho. A ver, permítanme. Voy a poner otro color. HA, ok. HA es igual a todo esto, ¿no? Todo esto. Entonces, a ver, lo voy a copiar. Ahí está, miren. O sea, todo esto que no moví, lo copio igual. Ahora viene lo interesante. ¿Qué sigue? ¿Y aquí? Menos, muy bien. 1 Ajá, sobre R ok. menos Z1 Menos Z1, así es. menos V. V1. al cuadrado V1 al cuadrado, así es. sobre 2G Así es. ¿Qué más? menos Menos. más HA Más HA. Si HA es lo que yo quiero determinar. perdón, HL Más HL. Ahí está. Entonces, así es como quedaría la fórmula. Esto P es presión. Presión en el punto 2. En el punto 2 me refiero a la presión en el punto B, que es la presión de descarga. Entonces, esta es la presión de descarga, jóvenes. Aquí tal vez no lo manejan como 1 o 2, pero para mí este va a ser también 1 y este va a ser 2. Entonces, todo aquello que tenga 1 o todo aquello que tenga 2, pues se refiere al punto A o al punto B respectivamente. Entonces, repito, esta expresión en el punto 2 es la presión en el punto B, es decir, la presión de descarga. Esta R que ustedes dicen es peso del fluido, ¿sí? El peso del fluido, que es la parte del peso específico del fluido, perdón. Entonces, este es el peso del fluido específico. Es decir, es el peso del aceite más Z2. Z2 es ZB, es la altura de la descarga. V2 es velocidad. Esto es velocidad. G es gravedad. Entonces, repito, donde vean ustedes una P es la presión, donde vean una R es el peso específico del fluido, donde vean Z tiene que ver con la parte de las elevaciones, donde vean V es velocidad y donde vean G pues es gravedad y donde vean algún tipo de H pues son pérdidas o ganancias de energía. Ahora, ¿qué se les ocurre aquí, jóvenes? ¿Qué observan de la ecuación?
¿Qué observan? A ver, ¿se puede ser más concreta o qué podríamos hacer? Un poquito de álgebra. Podríamos eliminar velocidad. No, porque la velocidad con la que entra no es igual a la velocidad con la que sale. El peso. El peso del fluido, ¿qué pasa con el peso del fluido? Se puede quitar ya que se repite. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es agrupación de términos, ¿sí? Entonces vamos a hacer la agrupación de términos semejantes. Por ejemplo, esto con esto. Esto con esto. Y esto con esto. Entonces, ¿cómo quedaría? A ver, observen bien. HA es igual a todo esto menos P1 sobre el peso específico. Luego, más Z2 menos Z1 más V2 al cuadrado sobre 2G menos V1 al cuadrado sobre 2G. Si se dan cuenta, pues todos estos se asocian, tienen la misma, las mismas variables, por decirlo así. Y esto lo puedo factorizar. Entonces, HA es igual presión 2 menos presión 1 entre el peso específico. Y todo esto más Z2 menos Z1 más V2 al cuadrado menos V1 al cuadrado, pero todos en 2G. Y así esa sería la ecuación que yo voy a trabajar. Okay. Sí, es cierto, aquí me faltaría más HL más HL. Ahí está, jóvenes. Esa es la ecuación que voy a trabajar. Donde, les digo, donde el 1 es el punto A y el 2 es el punto B. Porque en la figura pues no dice A, no dice 1, no dice 2, dice A y B. Entonces, para que lo recuerden, porque si les digo, a ver, denme la presión en el punto 2, es como si estuviera pidiéndoles la presión en la descarga en el punto B. Yo creo que eso sí lo podemos asimilar. Bueno, este es el planteamiento. Ahora, tienes que observar y deducir qué tienes y qué es lo que no tienes. Pregunta, ¿tengo la presión en el punto 2? ¿Cuánto vale? Vamos a hacer un repaso de lo que tenemos para ver qué necesitamos todavía calcular. ¿Tenemos la presión en el punto 2? ¿Cuánto vale? Muy bien. ¿Tenemos la presión en el punto 1? ¿Cuánto vale? ¿Tenemos el peso específico del fluido? ¿Tenemos el peso específico del fluido? ¿Sí o no? No, pues no lo tenemos. Si no lo tenemos, díganmelo. Entonces no tenemos el peso específico del fluido. Entonces seguimos. ¿Tenemos Z2? ¿Cuánto? O sea, la parte de ZB, ¿cuánto vale? ¿Tenemos Z1? ¿Cuánto vale? Ok. ¿Tenemos velocidad de descarga? La velocidad de la descarga, es decir, la velocidad en el punto B. Tenemos la velocidad de descarga, velocidad, no flujo volumétrico. No. Entonces, no tenemos V2. O sea, velocidad en la descarga no la tenemos. Tengo V1, es decir, la velocidad de succión. La velocidad con la que se mueve el fluido al ser succionado. ¿Sí o no? Pues no, no lo tenemos. Tenemos
la constante 2, pues es una constante de 2. Tenemos la gravedad, pues ya la conocemos, 9.81. Tenemos HL, entonces, de aquí, ¿qué valores nos faltan? El peso específico del fluido y las dos velocidades, tanto de succión como de descarga, de entrada o salida, antes y después de la bomba, las velocidades. Entonces, no tenemos eso. ¿Cómo vamos a determinar el peso específico del fluido? Bueno, ya hay una fórmula. El peso específico del fluido se obtiene de la siguiente manera. Esta es la fórmula que vamos a aplicar. O a partir de aquí, gravedad específica es igual. Gravedad específica es igual al peso específico del fluido entre el peso específico del agua. Del agua, si no mal recuerdo, a 4 grados Celsius. El peso específico del agua a 4 grados Celsius. Entonces, de aquí, jóvenes, vamos a poder determinar el peso del fluido. ¿Y cómo vamos a calcular las velocidades de entrada y las velocidades de salida del fluido? Pues hay que utilizar también la siguiente fórmula, la de gasto. Es decir, la fórmula que relaciona el flujo volumétrico y que nos dice que Q es igual Q de entrada, es decir, Q en la succión es igual a Q de salida, es decir, en la descarga. Y Q vale o equivale a área por velocidad. Entonces yo sustituyo aquí que Q1 pues también vale área 1 por velocidad 1. Es igual a área 2 por velocidad 2. Entonces yo de aquí yo puedo determinar con respecto a la parte de las velocidades. Me quedaría así, miren. Q1, repito, sería área 1, velocidad 1. Q2 es igual a área 2 por velocidad 2. Es decir, Q1 es Q en el punto de succión. Esto es con respecto a la parte donde tiene la succión. Y esto es con respecto a la descarga. El flujo volumétrico no cambia en ningún momento, no cambia, es el mismo. Lo que sí va a cambiar es el área, porque tenemos tuberías diferentes. Porque tenemos una tubería aquí de 80 y acá de 50. Y la velocidad, pues por obvias razones también va a cambiar. Entonces, con esta fórmula yo determino el peso específico del fluido. Y con estas dos fórmulas yo determino las velocidades de entrada como de salida. Entonces, pues vamos a empezar con la parte de los cálculos. ¿Ya terminaron de anotar? Entonces vamos a poner aquí operaciones. Y pues vamos a ir obteniendo los resultados. Lo primero pues que puedo hacer es el peso específico. Entonces voy a utilizar esta fórmula. Esta. Voy a ocuparla. Pero obviamente, ¿verdad? Así como está, pues no me sirve. Yo necesito el peso específico del fluido. Esa fórmula es un parteaguas para poder calcularla. Pero así como está no me sirve. ¿Qué tendría que ser? Mande. ¿Cómo quedaría entonces?
el despeje. El peso del fluido, el peso específico del fluido, igual a la gravedad específica Ajá. eh, Por el peso específico del agua a 4 grados Celsius. Entonces, peso específico del fluido es igual a la gravedad específica por el peso específico del agua a 4 grados Celsius. Esta es la fórmula que voy a utilizar para determinar el peso específico del fluido. De aquí, díganme qué conozco y qué no conozco. ¿Qué conozco? la gravedad específica. ¿Qué es ese? Fuerte. Conozco la gravedad específica. ¿Qué no conozco? El peso del agua. El peso específico del agua a 4 grados Celsius. No lo conozco, pero lo puedo obtener. Entonces, conozco gravedad específica, pero no conozco el peso específico del agua a 4 grados Celsius. Entonces, antes de aplicar la fórmula, pues necesito obtener el peso específico del agua a 4 grados Celsius. 9.81. Ahorita vemos eso. No conozco esto. El peso específico del agua a 4 grados. Entonces yo me tengo que ir a unos apéndices. Tengo los apéndices aquí. Jóvenes. Y a ver, déjame ver dónde está porque no es este. Libro 1, libro 2, creo que es este. Ajá, es este. Entonces yo me voy a este libro de mecánica de fluidos, séptima edición de Robert L. Mott. Me voy al apéndice. Y aquí voy a buscar propiedades del agua, que es el primer apéndice. Aquí está. En este apéndice yo tengo que buscar el peso específico del agua a 4 grados Celsius. ¿Lo tengo? ¿Lo conozco? ¿Lo puedo ver? ¿Cuánto vale? ¿Por qué? Si ahí no veo 4 grados. De 0 a 5 es constante. De 0 a 15. Dentro del rango de temperatura de 0 a 15 grados, el peso específico del fluido, que en este caso es del agua, se mantiene. Entonces, así yo tenga 1 grado, 2 grados, 3 grados, 4 grados, pues el rango de temperatura de 0 a 15, el peso no cambia del agua, entonces va a ser el mismo. Entonces, ¿vale cuánto? Según la tabla, 9.81, según la tabla A1, kilonewton sobre metro cúbico. 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. Esto, repito, según la tabla, hay que aprender a considerar todas estas referencias. De hecho, aquí viene en las hojas que yo tengo, ahí les digo, tomado del apéndice tal. Ustedes también tienen que aprender a poner todas las referencias, porque luego de dónde sacaron esos valores. Bueno, ya tenemos el peso específico del agua a 4 grados Celsius. Entonces, ¿qué resta ahorita? ¿Qué restaría hacer? Sustituir los valores y obtener el peso específico del fluido. Háganlo, por favor, y me dicen cuánto les da el peso específico del fluido. Por lo tanto, el peso específico del fluido es igual. ¿Cuánto vale gravedad específica para anotarlo aquí? Por 9.81. 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. Por lo tanto, el peso específico
del fluido. ¿A cuánto equivale? 8.4366. ¿Así? 66. Bueno, con 4 decimales es más que suficiente. O sea, 9.766. Así es. Kilonewton sobre metro cúbico. A ver, déjenme ver. 8.4366 kilonewton. Así es. Y ese sería el primer dato. Entonces, ahí está. Ese dato, jóvenes, lo voy a ocupar aquí, miren. Aquí lo voy a meter. Entonces, prácticamente yo ya puedo calcular esto. Porque tengo presión 2, tengo presión 1 y tengo peso específico. Pero bueno, ahorita lo dejamos así. Vámonos con la parte de la velocidad. La velocidad, repito, va a ser considerando la parte de la succión y la parte de la descarga. Entonces, me voy a ir en orden. Primero voy a hacer, pues, con respecto a la succión, ¿no? Primero, vámonos con la succión. No cambian, la fórmula es la misma, solo va a cambiar los valores del área, ¿sí? No va a cambiar tampoco los valores del flujo volumétrico. Entonces, el siguiente punto es determinar Q1. Bueno, no Q1, vamos a considerar Q1. Q1 es igual a área 1, velocidad 1. Yo de aquí voy a determinar la velocidad. O me interesa la velocidad, ¿verdad? ¿Cómo? Yo tengo esta ecuación, pero igual así no me sirve, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Cómo quedaría el despeje, jóvenes? V1 igual a Q1. Es decir, la velocidad de entrada del fluido es igual al flujo volumétrico de entrada del fluido entre el área de la tubería de entrada, el área de la tubería de succión. Y la pregunta es, ¿qué conozco de ahí, de esa fórmula? A ver, dije, escuche bien, dije, ¿qué conozco de la fórmula? ¿Qué conozco de la fórmula? ¿De la fórmula qué conozco, jóvenes? Q. Conozco Q. Y solo me falta otra variable porque pues ya con esto ya la determino. ¿Conozco esto? ¿Conozco qué? Flujo volumétrico, pero desconozco, ¿qué cosa? El área de la tubería de succión. La desconozco, ¿no? Entonces yo necesito determinar el área de esa tubería. Pero para determinarla, ¿me dan algún dato que asocie y que yo pueda que asocie con la tubería? ¿Qué dato me están dando para que yo lo asocie con la tubería? Entonces, yo para determinar el área, tengo que basarme en datos que me da el problema. ¿Como cuáles? El diámetro nominal, ¿de cuánto es? 80. ¿Qué otro dato me están dando? El tipo de tubería, que es de acero. El material de la tubería, acero. ¿Qué más? Y la cédula, también esto es muy importante. Entonces, yo aquí lo volví a anotar, pero lo voy a borrar mejor y voy a ocupar el que está allá arriba, porque aquí está toda la información. Miren. Esto es lo que yo tengo con respecto a la tubería de succión o la tubería de entrada, que es un material de acero que tiene un diámetro nominal de 80 y que es de cédula 40. Entonces, a partir de esos datos yo puedo ir a buscar a tablas y de ahí buscar más información que me lleve a la parte de la obtención del área. Entonces, pues voy a buscar en esta tabla nuevamente. ¿Y qué dice propiedades del agua? Pues obviamente, pues aquí no me va a dar la información, ¿verdad? Pues estoy hablando del agua. Pero entonces voy a buscar
más allá de esos apéndices que yo tenga. Por ejemplo, aquí propiedades de líquidos, propiedades, viscosidad, propiedades del aire, dimensiones de tubería de acero. De aquí, ¿qué tengo que corroborar? A ver. Dices, ya encontré datos de tubería de acero. Yo necesito información de tubería de acero. Pero no cualquier tabla me puede servir. Si yo me voy y pongo atención aquí, me dice cédula 40. ¿Qué tipo de cédula es? 40. Dices, bueno, entonces ya encontré que es de acero y ya encontré que es cédula 40. Entonces me falta el último dato nada más, que es el diámetro nominal. Y el diámetro nominal está aquí. ¿Sí? Aquí está. Y me dice, ¿de cuánto es el diámetro nominal? 80. Entonces voy a buscar el diámetro nominal que diga 80. Y aquí está, miren. Entonces, ya tengo la información necesaria para decir, voy a ocupar esta tablita. Porque dice que es de acero, porque dice que es cédula 40, y lo único que me restaba ubicar es el diámetro nominal, que es 80. ¿Qué información requiero de aquí? ¿Qué me hace falta para yo poder aplicar la fórmula? El área. El área de flujo. Exactamente. Permítame un momento, voy a poner un borrador más grande. Entonces me hace falta el área de flujo. Entonces, yo me tengo que centrar aquí, que es diámetro nominal 80, y dice diámetro exterior, espesor de pared, diámetro interior, área de flujo. Entonces, yo estoy ahí en el diámetro nominal 80 y le corresponde un diámetro de flujo de este valor o de este valor. Pues dices, tengo pies cuadrados, ¿para qué quiero esto? Entonces no me sirve. Me sirve más o menos la información de esta columna. ¿Cuánto valdría entonces el área de flujo? El área de la tubería, el área de flujo, jóvenes, ¿cuánto valdría entonces? Fuerte, jóvenes, ahí lo tienen. Con ganas, que se sienta con ganas. Alguien que me lo diga más fuerte. 4.768 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Muy bien. Entonces no le tengan miedo a los números, si ya están aquí. Si no lo están calculando. Si no estuviera ese valor ahí del área de flujo, ¿qué tendríamos que haber hecho? No precisamente. Si nada más tuviéramos, por ejemplo, diámetro nominal y solo nos dieran diámetro exterior, espesor de pared y diámetro interior, pero no tuviéramos área de flujo, imagínense que esto no existiera. ¿Qué tendrían que haber hecho? Si queremos obtener el área de flujo de una tubería, el diámetro, y después... Ok, entonces definir el diámetro interior, porque ni siquiera el exterior me sirve, porque pues por ahí no está pasando el aceite, sino sería el diámetro interior, y como sabemos que es un círculo, ¿sí? La parte frontal de la tubería, por decirlo así, pues área es igual a pi por radio cuadrado. Entonces, si no serviría el dato del diámetro interior, nada más que tendríamos que dividirlo entre 2 para sacar el radio, elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por pi, y nos tiene que dar el área. De hecho, si ustedes lo hacen, le tiene que dar ese valor cercano de 4.768 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Les tendría que dar. Si no viniera esa columna, pero ya viene, entonces, pues hay que aprovecharla, ¿verdad? Ya está ahí, pues ya hay que utilizarlo. Bueno, entonces, díctenmelo por favor. El área, ¿cuánto vale? Área 1 es igual 4.768. Ajá. Por 10 a la menos 3 Unidades. metros cuadrados. Entonces, ya tengo Q, ¿sí? Ya tengo área de la tubería de succión. Entonces ya puedo determinar V, ¿no? Ya puedo determinar V1. ¿Cuánto vale V1? Háganlo, por favor. Ya nada más me pasan el dato, ya no lo voy a colocar. Xochitl.
Si usted es Xochitl, ¿no? ¿Cuánto vale la velocidad de entrada del fluido? No la adivine, hágalo por favor. Bueno, entonces la velocidad de entrada del fluido, o la velocidad de succión, o la velocidad en el punto A, o la velocidad en el punto 1, o sea, lo estoy diciendo varias veces porque sucede que luego, o sea, no se les habla del punto A y dicen, si siempre lo manejó como el punto 1 y eso los puede confundir, es lo mismo. ¿Cuánto vale entonces? Repito, 2.93, 62 unidades. Ok. Entonces ya tenemos la velocidad de entrada del fluido. Ahora hay que determinar la velocidad de descarga de ese mismo fluido. Y ocupamos nuevamente la misma fórmula. Ocupamos lo mismo. Nada más que ahora le vamos a llamar Q2. Q2 es igual a área 2 por velocidad 2. Por lo tanto, ¿cómo quedaría? Velocidad 2 es igual a Q2 sobre área 2. Q2 es igual a Q1. Entonces es el mismo valor de 0.014 metro cúbico sobre segundo. Es lo mismo. El área 2, ¿cómo lo obtenemos? Es el único dato que nos hace falta. Primero, considerando los datos de la tubería de descarga. Es lo primero. O sea, ¿cómo me voy a ir a una tabla si no sé de qué estoy hablando? Entonces, primero es de qué tipo de tubería estoy hablando. Y nuevamente me dice, oye, es de acero, es cédula 40, pero ahora su diámetro nominal es más pequeño, es de 50. ¿Qué quiere decir? Que voy a utilizar la misma tabla, pero ahora ya no voy a manejar diámetro nominal 80. Ahora la única diferencia es que el diámetro nominal es 50. Entonces voy a volver a ocupar esta tabla de tubería porque, ojo con esto, porque me está diciendo que también es cédula 40. ¿Puede variar ese dato? Sí, sí puede variar. Puede ser otro tipo, puede ser el mismo tipo de tubería de acero, pero puede variar y ya no ser cédula 40, ser cédula 80. Pero nos dice que es cédula 40 todavía, entonces, por lo tanto, voy a ocupar esta tabla. Pero ahora, el diámetro nominal, ¿de cuánto es? De 50. Entonces, ocupo la misma tabla porque es acero y porque es cédula 40. Pero ahora el diámetro nominal es de ¿cuánto? Ahí está. ¿Cuánto vale el área? Dígame. Es que, por curiosidad, la célula que... Tiene que ver con la parte del espesor de la tubería y la resistencia a la presión que puede tener. Ok, gracias. Sí. ¿Ya la anotaron el área? Porque lo voy a pasar a otro lado. Bueno. Entonces, el área 2. ¿Cuánto vale, jóvenes? ¿Cuánto vale? 2.168. 2 punto 168 por 10 a la menos 3. ¿Qué era? Metros jóvenes. cuadrados. ¿Cuánto vale la velocidad entonces? La velocidad de descarga. ¿Cuánto vale la velocidad de descarga? La velocidad del punto B. La velocidad 2. La velocidad. Nuevamente.
6.4535 Así es. metros 6 metros sobre segundo. 6.45. 75 metros sobre segundo. ¿Ya? A ver, repasamos. Ya para que ustedes lo terminen. Tengo presión. Nada más vamos a ir repasando los valores para que ustedes digan, ah, sí lo tenemos y vale tanto. A ver, tengo presión de descarga. ¿Cuánto vale? Tengo presión de succión. Tengo peso específico del fluido. 8.43 66 kilonewton sobre metro cúbico. Tengo Z2, Z en el punto B, ¿cuánto vale? Tengo Z1, ¿cuánto vale? Tengo velocidad en la descarga, ¿cuánto vale? Tengo velocidad de succión, ¿cuánto vale? 2.9362 metros sobre segundo. Ok, tengo gravedad, ¿cuánto vale? Tengo HL, ¿cuánto vale? 1.86. Bueno, entonces quiere decir que ya tengo todo esto. Entonces, jóvenes, hagan por favor la sustitución de todos los valores que están ahí y determinen HA. Obviamente revisen sus unidades. Obviamente. Revisen sus unidades. Y si hay que eliminar algunas unidades, hay que eliminarlas. Ahorita regreso. Yo, considerando esta fórmula, aquí la voy a poner. No voy a poner ningún dato, voy a poner unidades nada más. Entonces, tengo lo siguiente. HA es igual. Yo observo aquí que tengo presión 2 menos presión 1. Prácticamente, como es una resta, las unidades que tengan las presiones van a quedar lo mismo. La presión, en este caso, ¿de cuánto es? Kilopascal. ¿Vale? Kilopascal. Kilopascales. Sí. Kilopascales. Entonces ahí me quedaría, como es una resta, o sea, las unidades quedan lo mismo, kilopascales entre el peso específico del fluido. ¿Qué unidades tiene el peso específico del fluido? Kilonewton entre metro cúbico. Quedaría así. Entonces, ahí pues realmente no puedo hacer la eliminación de unidades. La idea tendría que ser, o paso los kilopascales a kilonewton sobre metro cúbico, o viceversa. Entonces, a ver, yo aquí voy a plantear que un kilopascal es igual a un kilonewton sobre metro cuadrado. Entonces, aquí, en esta primera parte de la expresión de HA, quedaría entonces, O quedaría kilonewton sobre metro cuadrado entre kilonewton sobre metro cúbico. Y aquí sería medios con medios, extremos con extremos. Entonces nos quedaría kilonewton por metro cúbico entre metro cuadrado kilonewton. Entonces, kilonewton con kilonewton se va y a metro cúbico se divide con metro cuadrado.
Entonces me va a quedar arriba, metro nada más. Metro. Aquí, pues no hay mucho que hacer porque ya nos da metros. Sí, aquí ya nos da metros en automático porque tengo 1 metro menos 0 metros, pues me da metros. Aquí las velocidades, a ver, yo tengo metro sobre segundo elevado al cuadrado menos metro sobre segundo elevado al cuadrado. Prácticamente me va a quedar metro sobre segundo todo elevado al cuadrado. Entonces me quedaría metro cuadrado segundo cuadrado, ¿no? Y todo esto sobre, abajo que tengo el dato de la gravedad, quedaría metro sobre segundo al cuadrado. Entonces medios con medios, extremos con extremos, y me quedaría metro cuadrado por segundo al cuadrado. Pues me queda metro cuadrado por segundo al cuadrado entre segundo al cuadrado por metro, segundo cuadrado por metro. Es igual. Segundo cuadrado con segundo cuadrado se va. Metro cuadrado y metro pues se elimina y me queda nada más arriba metros. Entonces aquí me queda metros, aquí me queda metros. Y HL, ¿qué valores, qué unidades tiene HL? Me da Newton por metro entre Newton, ¿no? Entonces Newton con Newton se va y me queda metro. Entonces también tengo metro. Y todo está en función de metro. Entonces el resultado que me tiene que dar es metro. Así, jóvenes, de sencillo.